Muchos de nosotros en alguna oportunidad hemos experimentado una sensación de tristeza a causa de tener que despedir a un ser que amamos, ya sea porque éste tenga que partir a otra ciudad por cuestiones laborales o incluso fuera del país por cuestiones de negocios. Aún en estos tiempos se ve mucho el intercambio de estudiantes, entonces también tienen que salir. Y todo esto, a pesar de que tiene un propósito bueno para este ser que amamos, causa cierta sensación de tristeza en nosotros. Cuando el Señor Jesucristo, ante una gran cantidad de testigos, estando con sus discípulos, ascendió a la diestra de Dios, muchos se entristecieron a pesar de que el Señor previamente les había estado anunciando que esto iba a acontecer, que tendría que acontecer. Pero todo esto también tiene un gran propósito de parte de Dios para con nosotros. Para los discípulos de ese tiempo lo tuvo y lo sigue teniendo para la iglesia actual. Eso es lo que estaremos estudiando el día de hoy, el propósito de la ascensión de Jesús en su ministerio actual. Él es quien reina con poder, creador,
Dios le bendiga, querida iglesia y querido oyente. Gracias por conectarse una vez más y estar atento a conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido adelantando un estudio precisamente denominado Conociendo a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando el propósito de la ascensión en su ministerio actual. Espero que con la ayuda del Señor esto sea de gran edificación para cada oyente, les ayude a seguir a cada uno de ustedes perseverando como lo han hecho hasta el momento. Créame que será de gran recompensa para cada uno de ustedes lo que el Señor les va a revelar cada día y para cada uno de nosotros es de verdad que es motivante el saber que muchos están creciendo espiritualmente y están anhelando conocer y saber más de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar, les invito a que me acompañen con una breve oración. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más en tu santo nombre. Rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe. Me dé la capacidad, Señor, de hablar fielmente tu palabra, que pongas cada una de esas palabras en mis labios para transmitirlas fielmente y con sencillez a cada oyente. Dale la capacidad a cada oyente de ser redarguido, instruido, edificado a través de esta palabra. Que cada día te podamos conocer más, anhelar más y desear más. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a estudiar 4 propósitos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en el ministerio actual. El primero de ellos es para ser nuestro precursor. Vamos a leer en Hebreos 6, del versículo 19, el versículo 19 y el versículo 20. Dice la palabra del Señor, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Saber que el Señor Jesucristo entró como precursor nos debe dar una gran esperanza y un gran ánimo, una seguridad inamovible de que al estar ahora mismo, que dice la palabra aquí que penetró el velo, estar ahorita mismo en la presencia del Padre, ya el Padre no nos ve, ya no nos ve a nosotros en nuestra condición pecaminosa, nos ve a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y nos mira de una manera diferente. Eso nos permite entrar confiadamente a la presencia de Dios. En Hebreos capítulo 4, 16 dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar seguridad y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy en día ya tenemos esa enorme bendición de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que espiritualmente y en fe, en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ya podemos elevar nuestras oraciones y entrar a la presencia de Dios directamente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es nuestro Señor Jesucristo y es por medio de él que podemos llegar a la presencia de Dios. Pero hay una gran esperanza para todo creyente y es que en un futuro no muy lejano estaremos nosotros también presencialmente ante él. Vamos a hablar un poco del sacerdocio, porque aquí veíamos que habla de que nuestro Señor Jesucristo fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Había un sacerdocio establecido según el orden de Aarón, que es el sacerdocio levítico. Ese sacerdocio terminaba siendo imperfecto porque finalmente lo llevaban a cabo hombres, personas, lo llevaban a cabo y pues como sabemos nosotros fallamos en algún momento, nos equivocamos. Había una instrucción para Aarón que le había dado el Señor mismo, diciéndole que no podía atravesar el velo muchas veces porque podía morir. Incluso la historia nos cuenta, la palabra del Señor nos habla de que hubo muchas personas, muchos sacerdotes que al momento de ir a llevar el sacrificio, la ofrenda ante Dios para interceder por el pecado del pueblo, terminaba siendo consumido porque ese sacrificio no era aceptable ante los ojos de Dios. Entonces muchas veces fracasaba el intento del sacerdote en hacer esta ofrenda agradable a Dios. Ahora tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y para siempre, y el cual ha sido aceptado por parte de Dios y según el orden de Melquisedec. Ahora haremos una breve introducción de lo que significa Melquisedec. No vamos a leerlo, pero espero que
Tomen nota y puedan leer Hebreos 7, que es donde nos va a hablar de lo que significa Melquisedec. La palabra de Dios nos describe que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Es claro que según el orden de Melquisedec, ahora nuestro Señor Jesucristo es rey de justicia delante del Padre. Es quien nos justifica delante de Dios. Melquisedec era rey de Salem, que significa rey de paz. Es decir, que además de la justificación que ejerce nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre por nosotros, también nos da una seguridad de tener paz. En, en Génesis 14 no lo vamos a leer tampoco, pero lo vamos a hacer una pequeña introducción en lo que dice. Espero que también igual tomen nota, por tiempo no lo vamos a poder leer textualmente. Está en Génesis 14, del versículo 17 al 20. La palabra de Dios allí enseña que eh, el, Melquisedec, quien era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, después de que Abraham obtuvo una victoria sobre Kedorlaomer, llegó y lo bendijo con pan y vino. Entonces aquí hay una connotación y es que la bendición que ejerció el sacerdote Melquisedec en su momento a Abraham, que fue con pan y vino. Esto era anunciando lo que nuestro Señor Jesucristo, ese nuevo pacto que haría nuestro Señor Jesucristo por medio de toda la humanidad cuando hizo la institución de la cena del Señor. Eh, Melquisedec no se sabe ni quiénes eran sus padres, ni quiénes eran las personas de dónde descendía esta persona. No se sabe dónde nació, no se sabe dónde murió. Y esto habla claramente de que Jesucristo, al ser, según el orden de Melquisedec, nuestro sumo sacerdote, es un rey eterno, un sacerdocio eterno. Eh, Vamos a leer Lucas 22, capítulo 22, versículo 19. Dice la palabra del Señor, también tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El salmista, inspirado por Dios también, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, escribió en el Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí vemos que es un sacerdocio eterno. En varios mensajes y vivimos en el Lucas 22 cuando el Señor dejó la institución de la cena. Ahí habló claramente del nuevo pacto que fue por medio del pan y el vino que representan a nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos tener la tranquilidad de que ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no es solamente perfecto, sino que también es eterno, es algo inmutable, no cambia. Es un plan de Dios divino del Señor que hizo realidad a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en esta tierra. Así que podemos tener la firme convicción y seguridad de que ahora mismo nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, está intercediendo por cada uno de nosotros. No dudes de que ahora cada vez que elevas una oración al Padre, si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, esa oración llega como incienso fragante a la presencia de Dios. Pues vas a obtener una respuesta de esa oración. Eso lo hemos hablado en otros estudios. No siempre la respuesta va a ser lo que tú quieres, sino la respuesta de Dios es como Él sabe que es lo mejor para nosotros, pero tienes la seguridad de que puedes acercarte a la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él abrió un camino y el Señor Jesucristo abrió ese camino para que nosotros podamos acercarnos. También en estudios pasados hablábamos de que Él es el camino. Así que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los propósitos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es para prepararnos un lugar. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. Dice la palabra del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Esto da una clara esperanza y una seguridad, un gran gozo de que hay un lugar especial preparado por Dios para cada uno de nosotros como creyentes. El Señor dice que si no fuese así, Él nos lo hubiera dicho. O sea, cuando la palabra asegura algo, hay un lugar preparado para vosotros. Tenemos la total confianza de que así es. Recordemos que Dios no es hijo de hombre para que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha hecho unas promesas claras y este fue uno de los propósitos por los cuales Él ascendió para prepararnos un lugar. Así que ahí ya tenemos un lugar seguro a la diestra del Padre. El lugar que está donde está Jesús, porque Él dice que Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Así que nosotros podremos ir a la presencia de Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos podido, quizás todos hemos tenido la oportunidad de asistir a algún evento especial, algún lugar donde hay preparativos especiales, ya sea un matrimonio, un cumpleaños, cualquier otro evento, donde de pronto hemos tenido la oportunidad de ver que ha sido preparado por personas profesionales, personas que se dedican a preparar este tipo de eventos. Y uno ve que hay unos detalles bastante bonitos, hermosos, que son atractivos a los ojos de los hombres y termina uno viendo cómo hay situaciones que se tornan agradables y uno ve un ambiente bastante hermoso creado por personas, pero siempre finalmente van a haber detalles que hacen ver que se equivocaron en algo, que fallaron en algo, ya sea en los tiempos, ya sea en los colores, algunas circunstancias, o quizás a alguna persona no le gustó, a otro sí le gustó. Sin embargo, al pensar en el lugar que Dios tiene preparado para nosotros, puedes tener la completa seguridad de que es lo mejor. No habrá cosa que tú hayas visto en cualquier evento donde hayas participado que te haya impactado en gran manera, que sea mejor de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El Señor tiene algo maravilloso, totalmente perfecto. Allí no encontrarás un detalle que diga faltó algo, no, absolutamente nada. Todo está perfectamente preparado, ya está listo porque el Señor dice que tiene preparado. Entonces, esto nos debe causar gran ánimo y esperanza de poner nuestra mirada en esas cosas, en estos propósitos que Dios tuvo en esa ascensión y que son para ti y para mí. Entonces, ánimo con todas estas promesas de parte del Señor, porque el Señor mismo es el que está preparando este lugar para nosotros. En el versículo 3 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, dice la palabra del Señor, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que dice al comienzo de este versículo, y si yo me voy y os preparo lugar, y si yo me voy. Sabemos que hubo una gran nube de testigos en la introducción, lo hablaba un gran número de personas que vieron la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Así que hay un acto que ya se cumplió, que dijo, y si yo me voy, ya el Señor subió, entonces dice que vendré otra vez. Así que ese es el próximo evento profético que está por cumplirse. Ya como el Señor subió y por fe lo creemos y hay una gran cantidad de testigos, nosotros podemos entender que el Señor vendrá pronto y iremos a ese lugar que el Señor ya ha preparado, ya con seguridad tenemos una reserva allí. Si has aceptado al Señor como Salvador de tu vida y si tú oyente no lo has hecho aún, estás a tiempo y el momento es ahora. Acepta, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y reconócelo a Él como único y verdadero Dios. Y en realidad serás salvo tú y de seguro toda tu casa. Cree en esas promesas, cree en esa palabra, que no hay lugar a duda de que esto será cumplido dentro de poco tiempo. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un estudio y conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Y mire que esto nos llena de gran gozo. Personalmente he sido edificado en gran manera cada vez que hago preparación de este estudio, cada vez que escucho a los demás maestros hablar de estos temas, me da gran gozo y gran ánimo y esperanza, porque hay cosas que vendrán mucho mejores. Sabemos que el mundo hoy en día nos muestra cosas tristes y lamentables y cada vez más difíciles, pero en realidad nuestra esperanza y nuestra mirada está puesta en lo eterno, en lo verdadero. Así que
tendremos la oportunidad de estar porque es un deseo del Señor que quiere que estemos allá. Vamos a estar allá conociéndole personalmente. Si nosotros nos animamos y nos alegramos y muchas veces en realidad con gran gozo recibimos esta palabra y nos da una alegría especial cuando lo hacemos nosotros maestros que si bien estamos guiados por la palabra del Señor, a veces nos equivocamos, no somos tan claros, tan precisos, tenemos debilidades, tenemos cosas que a veces nos hacen cometer errores. ¿Cómo será el seguir conociendo a nuestro Señor Jesucristo en su gloria cuando el Maestro sea el mismo? Cuando Él mismo empiece a mostrarnos cosas que aún no han sido reveladas y Él mismo nos esté haciendo estas enseñanzas. Yo pensaba en algún momento, eh, cuando era niño, veía las películas de Jesús y decía, oiga, chévere haber estado en esos tiempos viendo al Maestro enseñarnos, pero hoy en día, conociendo estas palabras, sé que un día estaré en la presencia de Jesucristo recibiendo esas grandes enseñanzas maravillosas, claras, contundentes, que arderá mi corazón de gozo y alegría al escuchar esas verdades que aún no han sido reveladas a nuestro corazón. Así que esto nos debe, de verdad, mis hermanos, animar mucho. Eso es maravilloso pensar que la gracia del Señor se sigue manifestando y nos sigue mostrando que Él nos tiene preparadas cosas de las cuales nosotros no somos merecedores, pero que Él ha tenido por bien. Es un deseo de parte del Señor. Él dijo, donde yo estoy, quiero que ellos estén. Es un deseo de parte del Señor Jesucristo. Así que así lo quiso Él y así se hará. Podemos darlo como un hecho seguro. El tercer propósito es para dar dones espirituales a sus seguidores. Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios 4, del versículo 10 al versículo 14. Dice la palabra del Señor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otro de los propósitos que Dios, el Señor Jesucristo, tuvo al ascender a la diestra del Padre es proporcionarnos esos dones espirituales a la iglesia para su perfección. No podemos seguir pensando, y lo hemos tocado en otras clases, el creer que no recibimos un don de parte de Dios o incluso a veces pensar que el don que Dios nos ha dado es menor que el don que le dio a otro hermano. Dios nos ha dado dones según como a Él le ha placido entregarlos. Debemos gozarnos y hacer uso de esos dones de manera diligente, de manera consciente, entendiendo que para el Señor servimos. Sabemos que muchos dones que Dios ha entregado a la iglesia, a algunos hermanos, personalmente he sido bendecido por parte de hermanos que participan en el ministerio de una manera a veces que casi que no es visible para la iglesia, pero es de gran ayuda y edificación, de fortalecimiento. Entonces no creas que tienes un don que no está ayudando. Dios, como sabe perfectamente la capacidad que tenemos, nos ha dado un don de acuerdo a lo que sabe que podemos administrar, pero también debemos ser conscientes de que también al que más se le ha dado, más se le demandará. Así que si tienes un llamado de parte de Dios, un don, sea cual sea, tienes que responder al Padre en algún momento por lo que hiciste con ese don. Y esperamos que sea de gran edificación para la iglesia y esperamos que sea para que la iglesia se mantenga unida como Dios lo tuvo en su momento al darnos estos dones, ese propósito que Dios ha tenido para ellos. Así que a medida que vamos adquiriendo mayor conocimiento del Señor, de la palabra de Dios, vamos a tener la posibilidad de mantenernos más firmes y arraigados en la fe hacia Él.
Vamos a tener la posibilidad de ser más conscientes e incluso más fortalecidos espiritualmente para mantenernos firmes en medio de un mundo malo y perverso. Podemos tener la capacidad de entender cuándo es verdad y cuándo no es verdad. En estos tiempos, así como tenemos la posibilidad de utilizar estos medios para la bendición de parte del Señor, no podemos ignorar que el enemigo también está utilizando esta herramienta para engañar a muchos. Así que no todo lo que encuentres en YouTube viene de parte de Dios. Siempre que escuches un mensaje, acude a la palabra, ora, llénate del Espíritu Santo, pídele a Dios que te guíe, que te ilumine para saber si esto es cierto o no es cierto, porque utilizan esas artimañas y dice la palabra estratagemas de hombres para engañar. Ellos tienen una astucia especial dada por Satanás para poder desanimar, para poder desviar. Nosotros no podemos seguir siendo niños fluctuantes, dice la palabra de Dios, ya tenemos que comer más sólido. Y esto precisamente, estos estudios nos llevan a eso, a ver a Dios de una manera más avanzada. Y no terminaremos de conocer al Señor Jesucristo aquí, y lo hablaba hace poco en la presencia de Él, es que terminaremos de conocerlo, pero mientras estemos aquí debemos mantenernos firmes en la palabra y creyendo fielmente a lo que hemos recibido de parte de Él. El mismo Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos ilumina. Cuando el Señor Jesucristo ascendió, entendía que esa tristeza que hablaba en la introducción la sintieron estos discípulos, la sintieron estas personas que lo miraban ascender al cielo, pero él también les dijo que era necesario que él ascendiera, pero que no nos dejaría solos. Él nos aseguró que tendríamos la ayuda, la consolación, tendríamos al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos guiaría y nos iluminaría. Él es el que nos convence de pecado, pero también es el que nos confirma la palabra de Dios en nuestro corazón. Él es el que nos ayuda a entender todos estos mensajes. Así que no estamos solos para cumplir con esta tarea. Estamos con la ayuda de Dios mismo, la presencia de Dios mismo en nuestras vidas para poder entender que todas estas cosas son verdad, que todas estas promesas son verdaderas, que todos estos propósitos se cumplieron en la iglesia, se siguen cumpliendo en la iglesia actual y tenemos que hacer, creerla y hacer parte de este ministerio creyendo en que cada uno con los dones que Dios nos ha dado podemos participar para el crecimiento de la misma iglesia. La unificación de la fe, dice la palabra de Dios. Juan 14, versículo 26. Dice la palabra del Señor, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es precisamente aquí está la palabra clara y contundente, que no estamos solos para esta tarea. El Espíritu Santo nos da el discernimiento, el Espíritu Santo nos da consolación, esperanza. Él nos recuerda todo lo que el Señor dijo. Si bien no estuviste en esos tiempos donde el Señor habló todas estas maravillas, hizo todos estos milagros, el Espíritu te da claridad y te da convicción de que todo esto es cierto y te puedes aferrar a todas estas promesas y a todas estas verdades y también te ayudará. Recordemos, hace poco hacíamos un estudio de la valentía que pide Dios para poder ser obedientes a la palabra. Tenemos al Espíritu Santo también para ayudarnos a ser obedientes a la palabra de Dios, porque así como hay promesas y nos gustan estas promesas, nos gustan estas cosas que van a venir. También debemos entender que tenemos unas obligaciones ante Dios que debemos cumplir. Sus mandamientos debemos cumplirlos. Y el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a cumplirlos. El cuarto propósito que vamos a estudiar hoy es para animar a sus seguidores. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. Dice la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que en este mensaje el Señor nos da un ánimo y una esperanza grande y es saber que no hay situación que estés viviendo que esté fuera del conocimiento de Dios y no hay una situación en la que tú
paces que no sea permitida por Dios. Él sabe, dice la palabra de Dios, que Él no permitirá que venga una tentación que pueda sobrepasar nuestra capacidad. Él sabe hasta dónde eres capaz de soportar una tentación y Él está allí para ayudarte a eso. El saber que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, saber que Jesucristo se hizo hombre, que estuvo aquí en esta tierra, pero sin pecado, y dice la palabra de Dios que fue tentado en todo. Así que él sufrió y padeció circunstancias inimaginables. Realmente a veces cuando tenemos problemas creemos que nuestro problema es tan grande y a veces tenemos una tendencia a creer que estamos sufriendo mucho y hacernos los sufridos, pero en realidad empezamos a mirar en un momento a la iglesia primitiva. Ellos vivieron circunstancias que realmente era una persecución contra la iglesia de Jesucristo. Los mataban, los quemaban, los jugaban con ellos en- a que los comieran los leones, a que en unos juegos, pareció a los Juegos Olímpicos que obviamente no eran nada olímpicos ni nada de juegos, eran cosas atroces que sucedían con el creyente y se burlaban de todo esto. Estas personas tuvieron que vivir realmente persecución. Lo que tú vives hoy en día, si la verdad, yo personalmente a veces medito mucho en esto. Yo a veces no puedo negar que me he afligido por circunstancias que he atravesado y me he sentido debilitado y me he sentido desanimado. Pero en realidad el poder ver lo que vivió la iglesia primitiva, pienso, en realidad no he vivido, no he experimentado absolutamente nada de sufrimiento en comparación a ello. ¿Cuánto más si me imagino al Señor Jesucristo, si pienso en todo lo que Él sufrió, si pienso en todo lo que Él vivió, todo lo que Él tuvo que atravesar, sufrir por causa mía, por causa de mi pecado? ¿Cuánto más no me va a animar esto? El Señor sabe de qué es lo que estás viviendo en cada circunstancia. El Señor sabe que hay un propósito en cada circunstancia que permite. Él nos da ánimo porque Él sabe que tú la puedes superar. Con la ayuda de Él todo es posible. Así que cuando Pablo escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece, precisamente hablaba de que espiritualmente ha aprendido a soportar muchas circunstancias. Nosotros hoy en día podemos decir lo mismo. Tenemos la ayuda de Dios. El Señor, recuerden que es un sacerdocio inmutable, Él no cambia a través de la historia de los siglos, siempre será igual. Él no cambia, no van a ser diferentes, esos milagros no van a ser diferentes, su poder no varía. Siempre podemos confiar en que la circunstancia que esté viviendo la puede superar. Nos va a dar un ánimo y una esperanza el saber que todo esto es por parte de que el Señor así lo ha permitido. Hebreos 12 del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 3. Hebreos 12 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira aquí en esta palabra cuánto ánimo nos da Dios. Primero, habla de la gran nube de testigos que tenemos nosotros mirando. Yo creo que hoy en día hay mucha gente más mirando al creyente, poniendo los ojos en la mirada del creyente. Debemos recibir esta palabra y aplicarla a nuestra vida, porque en muchas ocasiones el Señor permite circunstancias, permite ciertas pruebas para fortalecer tu fe. Y allí es donde muchos están mirando a ver cómo actúas, qué haces en cierta situación. ¿Desmayas como ellos? ¿Te desanimas como ellos? ¿Maldices como ellos? ¿Te comportas como uno de ellos? ¿Te vas y te refugias en el alcohol, en cosas que no son agradables a Dios? Nosotros tenemos una gran nube de testigos mirando a los hijos de Dios a ver cómo actúan. Hay una esperanza para ellos si nosotros actuamos fielmente a Dios, si ven en nosotros esperanza,
si ven en nosotros personas que se mantienen firmes en la palabra de Dios, si ven personas que creen con convicción clara, contundente, de que la palabra de Dios es verdad, de que sus promesas son verdaderas. Entonces hay mucha gente con los ojos puestos en nosotros. Tengamos mucho cuidado con la forma en que actuamos, en que nos comportamos, en lo que decimos, lo que hablamos, con las conversaciones que compartimos, porque muchos están esperando a alguien diferente y nosotros hemos sido llamados a ser esa luz, esa sal de esta tierra, a sazonar este mundo, a dar una esperanza. Así que el Señor nos hace un llamado para que nosotros mantengamos, retengamos nuestra profesión, todo lo que hemos aprendido y conocido de Él lo debemos mantener firmemente. Eh, Dice la palabra del Señor que despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que está por delante. Tenemos aún, y yo creería que los tiempos nos muestran que está muy cerca el cumplimiento de la venida de Cristo, pero debemos seguir avanzando. Esto es una carrera, esto es una lucha constante. No podemos dormirnos, no podemos acomodarnos y ya sentir que con el hecho de que ya somos salvos, no tenemos nada más por hacer sino esperar ya la venida de Cristo. Dios espera diligencia de cada uno de nosotros. Dios demanda que nos despojemos de ese pecado. Ya hay cosas que el mundo está llamando como buenas y nos hacen ver que ya todo es natural y normal. Estar propagando en los colegios, en las noticias, por todos los medios posibles, estar intentando generar un adoctrinamiento al ser humano de creer de que todas esas cosas son naturales y normales. Nosotros entendemos y sabemos, podemos discernir qué es bueno y qué es malo. Así que ya debemos seguir nosotros siendo esa luz para este mundo y empezar a ser diferentes, empezar a despojarnos de ese pecado. Dios nos ha dado una nueva naturaleza. En el momento en que tú recibes a Cristo, te hace una nueva criatura. Ya lo que fuiste antes, eso ya es pasado. Ahora tienes una nueva identidad. Ahora tú eres un embajador de Cristo aquí en la tierra. Es un representante de Él aquí en la tierra. Así que debes andar como Cristo andó. Debemos todos ser conscientes de eso. A pesar de que sea más difícil a través de los días, sea más complejo, haya más rudeza contra el que hace lo bien que contra el que hace el mal. Sin embargo, nosotros debemos estar firmes atendiendo el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Acá hay un mensaje puesto los ojos en Jesús. Él es a quien nosotros seguimos, a Él es a quien nosotros debemos imitar. Es a Él de quien hemos aprendido y es el que estamos conociendo. Cada día nuestra mirada puesta en Jesús. Algo que me anima mucho y me ayuda mucho en los momentos de debilidad es poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo, como conociéndole como soberano. Hace un tiempo estudiamos a la soberanía de Dios. Saber de que esas situaciones que tú estás pasando, esas dificultades, Dios se compadece de ti porque sabe que te causa, que sufres, porque sufres. Sin embargo, tenemos la capacidad de entender que Dios, al ser soberano, es una circunstancia que Dios tiene bajo control. Ninguna circunstancia, por más negativa que te parezca, no es algo que esté fuera del control de Dios. Dios lo sabe, Dios lo conoce y Dios te ayudará a tomar la salida para salir victorioso en medio de esa circunstancia. Así que por eso ahorita cuando les hacía la mención de que considerad a aquel que sufrió tanta contradicción, la contradicción de los pecadores contra sí mismo, el saber que las persecuciones que sufrimos en este mundo, las circunstancias, las adversidades que sufrimos, las burlas, el bullying, lo que sea que podamos experimentar en este mundo, no es nada comparado con lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. Y Él se mantuvo obviamente libre y sin pecado, Él no falló. Y aunque podamos nosotros ser más vulnerables y más frágiles, tenemos el mismo poder que operó en Jesús. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, aunque obviamente esto no nos llevará a ser perfectos porque mientras estemos en esta carne, no lo lograremos, pero habrá un momento en que Dios perfeccionará esa obra en nosotros cuando recibamos ese lugar que Él tiene preparado para nosotros. Allá les recibiremos en un cuerpo semejante al de Él, un cuerpo perfecto.
Entonces tenemos una esperanza de que en algún momento alcanzaremos la perfección, pero mientras estemos en este mundo y a pesar de que seamos débiles y frágiles, tenemos la oportunidad de poner nuestra mirada en Jesús y saber de que Él nos ayudará para salir victoriosos en todas las circunstancias. Eh, nosotros merecíamos algo totalmente diferente a causa de nuestra maldad. El Señor descendió para entregar su vida por nosotros, pero también ascendió con propósitos grandes y maravillosos, como lo hemos estudiado en esta clase. Así que podemos estar confiados en que estos propósitos que Dios tuvo se harán realidad. Hablamos en la introducción, muchos seres que se van y los tenemos que despedir para lograr sus estudios, sus metas profesionales, en un nuevo trabajo. Quizás llegan y nos alegra el saber que obtuvieron una victoria, el saber que, pero muchos de ellos también a veces llegan frustrados porque no lograron sus objetivos. Nosotros tenemos una clara y contundente convicción a través de la palabra de Dios. Los propósitos de Dios se cumplen sí o sí. Aquí no hay oportunidad a un error. La palabra de Dios es perfecta y es infalible, así que podemos tener la confianza, la plena seguridad de que estos propósitos se están cumpliendo en la iglesia y que toda su obra se cumplirá y que pronto vendrá por nosotros. Esta era la lección que teníamos para el día de hoy. Les damos gracias por el seguir perseverando, el seguir eh, siguiendo estos estudios. En realidad, sé que, como lo mencionaba hace un momento, han sido de gran edificación para mí personalmente y espero que sean de gran edificación para cada oyente. Seguimos animándonos, dice la palabra que Él espera que haya una unidad en la fe, que todos tengamos un mismo sentir en Cristo Jesús. Todas estas palabras, todas estas promesas son verdades absolutas, son circunstancias que van a acontecer, son situaciones que estamos nosotros experimentando y viviendo y debemos animarnos mutuamente. Esa es la palabra que nos animemos con la esperanza que tenemos puesta en Jesús. Así que como iglesia tenemos un gran trabajo por hacer y es replicar todas estas verdades que vamos aprendiendo del Señor cada día. Gracias por la asistencia, gracias por la perseverancia. Esperamos que continúen animándose mutuamente y animándonos mutuamente porque el saber que estás escuchando el mensaje, eso también nos anima a nosotros para seguir buscando de Dios. Nosotros, al igual que ustedes, necesitamos del Señor, necesitamos conocerle cada día más y esto nos anima a hacerlo. El saber que juntos estamos estudiando, estamos cumpliendo el mismo objetivo, estamos buscando el mismo objetivo. Así que, como lo dijo la palabra en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a despedirnos con una oración y esperamos que la próxima clase estemos nuevamente reunidos aquí para seguir con este estudio maravilloso. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de estudiar estos propósitos de la ascensión tuya. Hay un ministerio que sigue aquí operando, el ministerio que tú, Señor, has dado a la iglesia. Y aunque no somos dignos de muchas cosas, Señor, de todo esto que tú nos ofreces, de todo esto que tú nos das, no somos dignos de nada de ello, Señor. Tú has tenido bien por hacerlo. Hoy entender que eres tú quien quieres en nosotros ese bienestar, eres tú quien tuviste ese deseo y que quieres que estemos contigo para siempre. El saber que fuiste nuestro precursor ante el Padre. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de cada una de nuestras necesidades, que nos anima, nos alienta en cada situación, por difícil que sea. Saber que tienes un lugar ya preparado para nosotros nos da una esperanza y una alegría enorme de saber de que nuestro trabajo no es en vano, de que nuestra carrera, ese trabajo que venimos haciendo aquí, será recompensado un día. Ya está listo el lugar, solamente debemos mantenernos firmes y para ello necesitamos unirnos siempre bajo el poder de la palabra, unirnos siempre con la mirada puesta en el Señor Jesús para poder recibir ese aliento y ese ánimo que necesitamos como iglesia. Sabemos que tú nos has dado unos dones espirituales, los cuales debemos hacer buen uso diligentemente. Debemos perseverar en hacer uso de ellos
para la edificación de la iglesia. En, en muchos momentos de seguro será atacada nuestra fe y la palabra lo anuncia claramente diciendo que muchos dirán que dónde está su advenimiento, ¿será que sí se va a cumplir? ¿Será que no se va a cumplir? Debemos estar totalmente convencidos de que sí se va a cumplir la palabra del Señor, de que Él no se está tardando, sino que tiene paciencia para con nosotros porque espera que muchos más se arrepientan. Y esperamos, Señor, seguir utilizando esos dones para que muchos lleguen a tus pies, para que muchos te conozcan. Sabemos que queda poco tiempo y ayúdanos, Señor, a contar nuestros días, a hacer uso correcto del tiempo que tú nos das en este mundo para poder llegar al corazón de muchos. Porque el propósito de Dios en todas estas cosas y el deseo que Él tiene es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos tocó estar en estos tiempos y es de gran gozo y alegría como iglesia el ser partícipes del ministerio de Jesús y debemos hacerlo, Señor, con gran denuedo, con valentía, porque no es fácil, pero tenemos la ayuda poderosa del cielo. Tenemos lo que más necesitaría, lo que necesitaría cualquier persona para poder cumplir el propósito de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo para con el Padre, para darnos ánimo y aliento. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por la vida de cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por estas palabras que nos dan ánimo y esperanza. Gracias por tanto amor derramado en la cruz. Gracias, Señor, porque sabemos que pronto estaremos en tu presencia para siempre. Gracias, Dios, por la vida eterna. Ahora te pedimos por la vida de cada uno de las personas, de los que se han conectado, los que se conectarán posteriormente. Te pedimos por aquellos que están padeciendo dificultades, que están padeciendo circunstancias difíciles. eh, Hoy que conocemos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de cada una de nuestras necesidades, podemos entender que no están solos ellos en esa lucha. Ayúdales a que no les falte la fe, sean situaciones de salud, de económicos, cualquier situación que estén atravesando cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, fortalécelos para que en ellos no vaya a faltar la fe. Que tu gracia y tu favor esté siempre con nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.